Es una cuestión que nos atormenta a todos. ¿Qué pasa cuando morimos? De repente, el miedo entró en nuestras vidas. Hay gente que ha visto el otro lado. Y abrió una raja en el tejido de la realidad. Ya no son ellos mismos. Ya no están en el tiempo y el espacio. Creemos que el final de la vida no está bien investigado y que se debería poner más empeño en investigarlo. ¿La muerte es el fin? No existen pruebas científicas de que haya vida tras la muerte. ¿O hay algo más? Fue un milagro. Paranatural. Vida tras la muerte. Christine Stein tenía 19 años y se dirigía a ayudar a enseñar en un jardín de infancia. Seguía el mismo camino todos los días. Pero estaba a punto de iniciar otro viaje que le llevaría a enfrentarse cara a cara con la muerte. Tardaron 1 hora y media en sacar a Christine de entre los restos. Estaba muy mal. Tenía un gran corte en la aorta y una hemorragia interna. Fue un milagro que la chica no llegase muerta al hospital. Estábamos trabajando cerca del corazón para detener la hemorragia y de repente su corazón dejó de latir. En la otra punta del mundo, en Virginia, en Estados Unidos, la familia Alexander estaba a punto de sufrir su propia crisis. El domingo por la noche creímos que Eben se estaba poniendo enfermo, que tenía la gripe. Así que no le dimos importancia. Estuvo tosiendo un poco, como el resto de la familia, pero esa noche durmió muy bien. Pero el neurocirujano Eben Alexander se respondió con algo mucho más grave que un simple resfriado. Cuando subí a ver cómo estaba, me asomé un poco. Y estaba sufriendo un ataque. Estaba retorciéndose, muy agitado, temblando. Le pedí que me dijera algo, pero no podía hablar. Así que llamé a urgencias de inmediato. Se lo llevaron al hospital en una ambulancia. En ese momento estaba agitadísimo. Hicieron falta 9 personas para sujetarle y ponerle el gotero. Entonces, el doctor Alexander se sumió en un profundo coma. Fue muy duro. Recuerdo la primera vez que fui a verle al hospital. Recuerdo claramente que la habitación estaba a oscuras. Recuerdo que me acerqué a él y me quedé parado. Me pareció que su cara reflejaba que se había quedado sin nada de vida. Estuvo en coma todo el tiempo, pero una vez que nuestro
sacerdote estaba presente. Le oímos gritar: ayúdame, Dios, ayúdame. Y le dije a nuestro sacerdote: ha hablado. Pero esas fueron las últimas palabras que dijo. Los análisis revelaron que el Dr. Alexander tenía una extraña variedad de meningitis bacteriana resistente a los antibióticos. Irónicamente, era una enfermedad que ataca al cerebro, su especialidad médica. Las personas en su situación solo tienen un 2% de posibilidades de supervivencia. Pero no bastaba con sobrevivir. Uno de los médicos me dijo que le preocupaba mucho su cerebro. Dijo que si su cuerpo sobrevivía, sería un vegetal, porque su mente ya no estaría allí. Me eché a llorar. Fue el peor momento de la semana. Era un misterio, porque seguían dándole dosis triples de antibióticos y no le hacían efecto. Creímos que no iba a salir adelante. Eben Alexander se deslizaba lentamente hacia la muerte. Durante la mayor parte del tiempo, la muerte es un proceso, no es un instante. La mayoría creemos que el momento de la muerte es cuando muere el cerebro, y seguramente es entonces cuando mueres como ser humano. Pero es un momento que no se puede delinear con claridad de un modo clínico. Al final, la vida se acaba. Llega un momento en el que la presión sanguínea se reduce a cero. Ya no hay presión sanguínea y se detiene la respiración. Normalmente todavía se mantiene la actividad eléctrica del corazón. Y luego, muy al final, hay unos estertores, un último aliento. Y finalmente, una línea plana. Entonces es cuando se declara a alguien clínicamente muerto. Ha habido situaciones en las que se creía que un paciente estaba muerto, pero se le ha podido reanimar. Así que hay que tener mucho cuidado y ser precavidos antes de declarar muerto a alguien. Un respirador mantenía vivo el cuerpo del Dr. Alexander, pero la meningitis le había destrozado el cerebro. Lo más inquietante era cuando venía una enfermera, le levantaba un párpado y le apuntaba con una linterna en el ojo y no respondía. La pupila no crecía ni se encogía. Eso no era bueno. Normalmente hay una reacción y la pupila se encoge. Significa que esa parte del cerebro aún funciona. Pero el hecho de que las pupilas no respondieran implicaba que las bacterias habían llegado tan lejos que habían afectado a las partes más resistentes del cerebro. Para su familia, el Dr. Alexander estaba cerebralmente muerto. En Alemania, los médicos de Christine también estaban perdiendo la batalla. No podían reanimarle el corazón, y en pocos minutos el cerebro le dejaría de funcionar. Intentamos reanimarle el corazón con un desfibrilador. Le dimos varios medicamentos. Había perdido demasiada sangre. No le llegaba suficiente sangre a los órganos. Creí que no podría salvarla. El corazón de Christine había dejado de latir y muchos la considerarían muerta. Sin embargo, parecía que algo ocurría en su cerebro.
De repente me vi flotando en el techo de la sala. Me vi a mí misma tumbada en la mesa de operaciones. Vi a los cirujanos y les oí hablar entre ellos. La situación era caótica y me di cuenta de que me encontraba entre la vida y la muerte. Para comprender las experiencias cercanas a la muerte, algunos investigadores se centran en el contenido de esos episodios. Un elemento común a las experiencias cercanas a la muerte es lo que se denomina experiencias extracorporales. La persona es capaz de ver y oír lo que pasa, pero desde una perspectiva elevada, por encima de su cuerpo. Y suelen describir que los médicos intentan frenéticamente devolverles la vida. La ciencia médica tiene una explicación para lo que ocurrió a Christine. Para un neurólogo, una experiencia cercana a la muerte no es otra cosa que una crisis. El cerebro de Christine estaba en estado crítico. Los interruptores del cerebro que controlan la consciencia no funcionaban. Y entró en una consciencia límite muy extraña y poco habitual que mezclaba la consciencia despierta con la consciencia de la fase REM de los sueños. Cuando abandonan el cuerpo, empiezan a atravesar una conexión y empiezan a viajar desde lo que es esta vida a lo que es la vida más allá de esta vida, después de ella, fuera de esta vida. No puedo describir muy bien cómo pasé de flotar en el techo al lugar especial al que acudí. El mundo en el que me encontré estaba enteramente bañado en una luz cálida y brillante. La luz brillante que a menudo acompaña a las experiencias cercanas a la muerte, para un neurólogo significa que se ha activado muy intensamente el sistema visual. Y hay muchas formas de activar el sistema visual, y entre ellas la más potente es la consciencia REM. La consciencia de Christine de ese reino celestial es clásica. Los que viven experiencias cercanas a la muerte siempre hablan de dimensiones que no son terrenales y a menudo las describen como celestiales. Se parecía a la Tierra, pero los colores eran mucho más brillantes y bonitos. Eran preciosos. Y el suelo parecía de algodón, cálido y blando. Lo sé porque iba descalza. Llevaba un vestido largo azul pálido muy bonito. Me pareció raro porque no tenía ningún vestido así. No podíamos reanimarle el corazón. La medicación y el tratamiento de choque no funcionaban. Fue un infierno. Tuvimos que pasar a darle un masaje cardíaco manual. Pero no pudimos reactivarle la circulación. Recuerdo que pedí a Dios que nos ayudase porque veía que podríamos salvar a esa chica. En la habitación de hospital del Dr. Alexander también había pocas esperanzas. Pero entonces... El viernes, el quinto día, noté que me apretaba la mano y que intentaba abrir los ojos. Fue asombroso. Abrió los ojos y se sacó el tubo de la boca. Y fue capaz de respirar por sí mismo. Los médicos dijeron que habían recibido ayuda de arriba.
No supimos qué hacer excepto disfrutar del milagro de que siguiera entre nosotros. Pero pronto la familia se dio cuenta de que a pesar del milagro, algo no encajaba. Desde el primer momento en que empecé a hablar con mi padre, me di cuenta de que algo no iba bien. Parecía un zombi. No era la misma persona. No tenía dentro la misma cantidad de vida que antes. Fue lo que más me asustó. Me dije, muy bien, ha vuelto, pero ¿se va a quedar así el resto de su vida? ¿Ha tenido que pagar un precio tan alto? En la ciudad alemana de Coblenza, Christine profundizaba cada vez más en su experiencia cercana a la muerte. Oí que alguien me llamaba por mi nombre. Miré en esa dirección y vi que se me acercaban dos personas. Las reconocí, aunque nunca había llegado a conocerlas. Eran mis abuelos. Solo les había visto en fotos, porque los dos habían muerto hacía mucho tiempo. Hay muchas experiencias cercanas a la muerte en las que dicen que se encuentran con alguien y enseguida le reconocen. Suele ser un pariente fallecido o alguien de la familia. Incluso un familiar muerto al que no llegaron a conocer, que murió antes de que nacieran. Me di cuenta de que estaba en el cielo. Lo supe porque había encontrado a mis abuelos muertos y de niña aprendí que cuando alguien se muere va al cielo. ¿Y qué otro lugar podría ser? Es el tipo de pensamientos que cabe esperar que tenga una persona a punto de morir. Es natural que piense en sus seres queridos, tanto vivos como muertos. A menudo, la gente que accede a esas dimensiones celestiales interactúa con personas a las que conocieron en sus vidas terrenales. Pero la gran diferencia es que aunque esas personas tuvieran enfermedades crónicas y murieran, gozan de plena salud cuando se las encuentran en las experiencias cercanas a la muerte. Además de a mis abuelos, reconocí a dos personas más entre la multitud. Las dos habían estado enfermas y habían muerto, pero en el cielo estaban sanas. Y lo mismo puede decirse de toda la gente que había. Estaba rebosante de felicidad, sonriendo. Así que comprendí que todos los muertos estaban en un lugar muy feliz. Christine tuvo una visión pacífica del cielo. El doctor Alexander dice que también emprendió un viaje durante su coma, pero fue muy distinto que el de Christine. Estaba bajo tierra, con un calor asfixiante, lleno de barro y suciedad. No recordaba nada de mi vida. No tenía palabras. No podía hablar. Solo había un sonido monótono, como de maquinaria, que retumbaba debajo de mí. Tuve la sensación de que había raíces negras y finas que se remontaban hace muchos años, incluso a la eternidad. Un porcentaje de experiencias cercanas a la muerte contienen imágenes espeluznantes que asustan al que vive la experiencia. No sabemos por qué unas personas tienen experiencias cercanas a la muerte terroríficas y otras no. Parece que no tienen nada que ver con el estilo de vida previo del individuo, ni sus creencias, ni nada de eso. Mientras los médicos trataban de salvar a Christine, su experiencia cercana a la muerte dio un giro abrupto.
A menudo hay un diálogo con las personas a las que encuentra que les dicen que regrese a su cuerpo terrenal. Mis abuelos me dijeron que aún no me había llegado la hora, que tenía que volver y cumplir con una gran misión en mi vida. Por fin pude aplicar una grapa sobre la raja de la aorta y recuperamos un poco de presión sanguínea. Entonces volvió a latirle el corazón y estabilizamos la circulación con transfusiones de sangre y medicación. Volví a verme sobre la mesa de operaciones y oí que el médico decía: «Lo logramos, hemos salvado a la chica». Lloré cuando mis abuelos se despidieron porque quería quedarme con ellos en el cielo. Unas 2 horas después acabamos la operación. Christine estaba estable. Pero no sabíamos si habíamos actuado a tiempo, ni si había sufrido daños cerebrales. Recuerdo que lloró durante la recuperación. Es muy inusual. Normalmente la gente no se despierta cubierta de lágrimas. Christine se recuperó y afirmó que había tenido una revelación. Sé lo que experimenté. Sé con toda certeza que no lo soñé. No fue un sueño. Mi experiencia cercana a la muerte ocurrió de verdad. La conozco bien, es paciente mía, y me narró la desesperación que vivimos en la mesa de operaciones, como si la hubiera visto. Es increíble, pero la describió tal y como ocurrió. Cuando alguien está en estado crítico, en la cama de un hospital, puede que al personal médico le parezca que está en estado comatoso porque no se mueve. Pero en realidad está en estado de hiperalerta y nota todo lo que le rodea. Oye conversaciones, saben quién entra y sale, lo ven todo con los ojos entrecerrados. Y con todo ello, pueden formar recuerdos muy precisos que pasan a formar parte de su experiencia cercana a la muerte. Pero cuesta creer que alguien flotase a 2 metros sobre la mesa de operaciones y oyera todo lo que decíamos. Cuesta aceptarlo, pero creo que Christine es una persona creíble y sincera. Me asusté cuando me habló de ese tipo de cosas. Solo puedo hablar de las experiencias cercanas a la muerte desde mi punto de vista, y como soy médico tengo que rechazarlas. No hay pruebas. Y suena todo a palabrería, con ángeles cantando, luces brillantes, túneles, todo demasiado bonito para ser cierto. Tiene que ser algún tipo de delirio. El cielo existe, aunque la ciencia no pueda demostrarlo. No me lo imagino yo, es la realidad. Creo que la mayoría de la gente que dice que ha tenido una experiencia cercana a la muerte es porque la ha tenido. Pero no creo que sea real. Es más bien una alucinación causada por un cerebro moribundo. Si la experiencia de Christine es una alucinación, no es la única persona que la ha tenido. Millones de personas afirman haber tenido experiencias cercanas a la muerte. El término cercana a la muerte es confuso, porque no hace falta estar a punto de morir.
En nuestra investigación, hemos descubierto que una de las fuentes más comunes de ese tipo de experiencias son los desmayos. Las experiencias cercanas a la muerte pueden producirse bajo muchas circunstancias. Una muy común son los paros cardíacos, cuando se para el corazón. Otras son los accidentes de coche, las enfermedades, las complicaciones quirúrgicas. Entre un 10 y un 20% de las personas reanimadas tras un paro cardíaco viven una experiencia cercana a la muerte. La investigación del Dr. Long confirma que casi todas las experiencias cercanas a la muerte se relatan como algo gozoso. Y solo un pequeño porcentaje comienza, como la del Dr. Alexander, con una pesadilla subterránea. No tenía recuerdos de mi vida, ni palabras, ni lenguaje, ni conocimiento de los humanos ni de este universo. Solo había un mundo subterráneo burbujeante, esponjoso y oscuro. De repente, la experiencia del Dr. Alexander cambió. Entonces, surgió de la nada una melodía de luz. Se abrió como una raja en el tejido de la realidad. Y salí de la oscuridad hacia un valle lleno de verdor. Yo era una mancha en un ala de mariposa. Oí cánticos corales que se reflejaban como colores sobre las nubes, sobre un cielo profundamente azul. Uno de los mejores recuerdos fue el gozo indescriptible que sentí y el amor incondicional de la presencia divina que inundaba toda la escena. Y comprendí que estaba allí para comprender muchas cosas. No estás allí para quedarte. Tienes que regresar. Mucha gente que vive esas experiencias y regresa vuelve totalmente abrumada por lo potente que es el amor que constituye el núcleo de la experiencia. Y resulta muy difícil describirlo en este mundo con las palabras con las que contamos, porque no se puede expresar. Tras el coma no se ha vuelto necesariamente más religioso, pero sí más espiritual. Eben Alexander y Christine Stein casi murieron. Sus traumáticas experiencias les incluyeron en un selecto grupo de personas que creen haber atisbado el más allá. Las similitudes de sus historias son muy llamativas. No cabe duda de que las experiencias personales pasadas y el bagaje cultural influyen en las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte se nutren de los recuerdos. Es una de sus características más prominentes. Comprender la muerte como parte de la religión ha sido una gran influencia a la hora de considerar si hay vida más allá de la muerte. Forma parte integral de la religión. Ha sido un factor importante en el desarrollo de las religiones y ha influido en lo que creemos y pensamos que hay tras la muerte. Es un condicionamiento cultural presente desde que nacemos. Si un niño va a catequesis y se ve inmerso en enseñanzas religiosas, no sorprende que vea a Jesús si tiene una experiencia cercana a la muerte. El Dr. Nelson cree que existe una razón más básica por la que hay similitudes entre las experiencias cercanas a la muerte.
La gente que vive experiencias cercanas a la muerte tiene un mismo condicionamiento biológico que causa esas experiencias. De hecho, hay un investigador que puede haber grabado el cerebro mientras genera una experiencia cercana a la muerte. Soy médico de cuidados intensivos. Me ocupo de pacientes gravemente enfermos. Son los pacientes más enfermos del hospital. Algunos tan enfermos que no responden a la asistencia médica y fallecen. Intentamos garantizar que los pacientes mueran sin dolores. Eso significa que normalmente les suministramos la cantidad adecuada de analgésicos. Y para que los pacientes estén cómodos, a menudo usamos electroencefalogramas que nos ayudan a supervisar su nivel de conciencia. Cuando el paciente se acerca a la muerte, el nivel de conciencia que miden los electroencefalogramas cae a niveles muy bajos y finalmente a cero. En ese punto deja de respirar y se considera que ha fallecido. Pero cuando muere un paciente, el monitor registra un alza de la actividad cerebral. Los repuntes que observamos son comparables a los de una persona despierta y hablando. El alza a menudo dura 2 o 3 minutos y tengo que insistir en lo mucho que impresiona estar sentado junto a la cama de un paciente que acaba de morir, pero tiene un encefalograma similar al de alguien que está despierto y alerta, interactuando contigo. Es un descubrimiento extraordinario. La reacción de los médicos, el personal y las enfermeras a esas alzas es muy variable. Algunos dicen que les da miedo y nadie sabe cómo explicarlo. El momento del alza casi siempre se produce cuando la presión sanguínea cae a cero. Nunca ha ocurrido con una persona con presión sanguínea normal. Algunos de los pacientes que luego reanimamos recuerdan ese episodio como una experiencia cercana a la muerte. Creo que la investigación nos hace pensar que puede tener una base fisiológica y que no se trata de algo que se imaginan. El doctor Alexander no está de acuerdo. Ahora cree que podemos ser conscientes fuera de nuestros cuerpos. Y eso explica las experiencias que tuvo durante su coma. Soy neurocirujano y he pasado más de 20 años ejerciendo en prestigiosos hospitales. Y cuanto mejor conocía mi especialidad, más me costaba aceptar que pudiera existir conciencia tras la muerte del cerebro y el cuerpo, porque pensaba que el cerebro era necesario para la consciencia. Pero entonces tuve una profunda experiencia cercana a la muerte. Y lo más trascendente es que en mi cerebro no había sitio para que ocurriera. El doctor Alexander dice que su meningitis creó una simulación muy precisa de la muerte. La razón por la que la meningitis es un modelo perfecto de la muerte humana es que ataca a toda la superficie exterior del cerebro, la parte que nos hace humanos. La capa superior del cerebro, el neocórtex, controla el pensamiento y el lenguaje. Estas son las tomografías de mi tercer día enfermo. Hay pus en toda la superficie del cerebro que se cuela por estas fisuras, por estas pequeñas grietas que se aprecian aquí. El doctor Alexander está convencido de que tenía pensamientos conscientes, aunque la meningitis había apagado su cerebro. La meningitis, al eliminar el neocórtex, al desactivar mi neocórtex durante toda esa semana, hizo imposible que mi cerebro viviera una experiencia tan increíblemente rica, lo que sugiere que es posible disfrutar de una consciencia plena con total independencia del cerebro. Pero el doctor Nelson se muestra escéptico.
No existen pruebas de que la conciencia sea posible sin el cerebro. No es posible que el doctor Alexander ni nadie pueda saber cuándo tuvo esos recuerdos. Pudo ser durante su recuperación. Él mismo reconoció que perdió la noción del tiempo. El doctor Alexander y Christine dicen que sus experiencias cercanas a la muerte cambiaron sus creencias. Pero en Hong Kong hay una mujer que dice que sus visiones cercanas a la muerte le provocaron milagrosos cambios físicos. Anita y Danny Moorjani llevaban 7 años casados cuando su vida cambió para siempre. En abril de 2002, noté un bulto en la clavícula izquierda y fui al médico para que me lo mirase. Me hizo una biopsia. Los resultados llegaron 3 días después. Estábamos sentados en la clínica del médico y cuando salió nos dijo directamente que había visto los análisis y que tenía linfoma de Hodgkin, una forma de cáncer. Me quedé de piedra, de piedra. De repente, el miedo entró en nuestras vidas como nunca lo había hecho antes. Siguió avanzando, empeoró. Se extendió por todo el cuerpo a lo largo de 3 años y 10 meses. Había decidido no someterme a quimioterapia porque había visto morir a mi mejor amiga y al cuñado de mi marido durante su quimioterapia. Y me pareció que era la quimioterapia lo que les estaba matando. Anita siguió tratamientos alternativos, pero empeoró. Tenía los pulmones llenos de líquido. Necesitaba una bombona para respirar. Tenía llagas en la piel. Y pesaba unos 40 kilos porque tenía los músculos muy deteriorados. Y empecé a aceptar que iba a morirme. A Anita se le acababa el tiempo. La mañana del 2 de febrero de 2006 no me desperté. Los oncólogos me dijeron que eran sus últimas horas, que no viviría hasta esa noche y que si tenía que avisar a alguien que le llamara ya. Y en ese momento me sentí... Puede decirse que sentí como si me drenasen toda la vida de dentro. Durante esa noche, Anita parecía inerte, pero su mente era un torbellino. Tuve una experiencia en la que crucé a otra dimensión. Y fui consciente de cosas muy alejadas del hospital en el que estaba. Anita tiene claros recuerdos de la vida tras la muerte que vio. Vi a mi mejor amiga, que había muerto de cáncer. Me sentía culpable por no haber estado con ella sus últimos días, porque yo también tenía cáncer y me resultaba demasiado doloroso verla morir. Cuando me la encontré en otra dimensión, me hizo sentir su amor incondicional y su comprensión. Entendía perfectamente por qué no había podido estar a su lado y fue asombroso. Fue un gran alivio para mí. Me dieron a elegir entre volver y seguir adelante o morir. Al principio quise morir porque la otra dimensión era maravillosa. Era preciosa y no quería volver a un cuerpo enfermo. Pero entonces empecé a darme cuenta de que si decidía volver a mi cuerpo,
comenzaría a curarse muy deprisa. Mi mejor amiga me dijo que volviera y viviera mi vida sin miedo. Y a partir de entonces empecé a abrir los ojos y a salir del coma. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Estaba como extasiado. Era la persona más feliz del mundo, del universo. Pero el cuerpo de Anita seguía teniendo cáncer. Yo no paraba de decir que me iba a curar, que me pondría bien, que no se preocupasen por mí. Mi reacción inicial fue darle la razón como a los tontos, pero pensaba, como cualquier médico, que había sufrido daños cerebrales. Le había faltado oxígeno. Pero la situación de Anita dio otro giro inesperado. Aunque todo el mundo pensó que estaba en coma, yo no me daba cuenta de que estaba en coma porque era consciente de todo lo que me rodeaba. Cuando entró el médico, le reconocí enseguida y se quedó muy sorprendido cuando le conté todo lo que me habían hecho los médicos. Se sorprendió mucho. Me preguntó cómo podía saberlo si estaba en coma. Nos empezó a contar las cosas que le habían ocurrido. Y enseguida nos dimos cuenta de que no eran muy normales. No eran normales, sino también milagrosas. Todo el mundo se sorprendió muchísimo porque en 4 días mi tumor encogió un 70%. Es algo que solo ocurre en un caso de cada 100. Y en 3 semanas no pudieron encontrarme ningún resto de cáncer en ninguna prueba. Hay manuales médicos que describen lo raro que es que remita espontáneamente un tumor maligno. Es algo que solo ocurre en un caso de cada 100.000. Y la remisión significa que el cáncer se reduce. Pero que desaparezca por completo es muchísimo más raro aún. Después varios médicos estudiaron mi caso y cada uno le encontró una explicación distinta. Los que me trataban pensaron que era por su tratamiento. Pero yo creo que fue mi estado de alteración de la consciencia. En cuanto me di cuenta de quién era yo realmente, supe que me iba a curar. Anita ha asociado 2 hechos afortunados: su experiencia cercana a la muerte y la remisión de su cáncer. Pero que lo viviera a la vez no significa que haya una relación causa-efecto. Anita Moorjani, Christine Stein y Eben Alexander. Todos estuvieron a punto de morir. Pero recuperaron la salud convencidos de haber visto la vida tras la muerte. Fue absolutamente espectacular. Y noto que cuando hablo de ello con las personas, solo les estoy recordando algo que ya saben en lo más hondo de ellas mismas. La vida después de la muerte desafía cualquier explicación científica. Es un tema que me parece esotérico. Está rodeado de ansiedad e inseguridad, pero carece de toda base científica. La creencia en el cielo es una cuestión de fe, no de ciencia. Reales o no, las experiencias cercanas a la muerte tienen efecto en el mundo real. La vida después de la muerte da esperanza a la gente. Sabemos, gracias a estudios psicológicos, que así la gente es mucho más resistente a los golpes que le da la vida. Ya no me asusta morir. No quiero decir que no me importe morirme mañana, eso no. Pero tengo ganas de morirme cuando sea vieja, porque sé que hay algo más después de esta vida y he visto lo que es.
Y es un pensamiento maravilloso y reconfortante para mí.